Hola, yo soy Lisander. Yo soy Nauris y somos cubanos viviendo en Chile. Y hoy probaremos 3 delicias chilenas. Con el churrasquito. Una combinación rara, ¿eh? Porotos en un sándwich. En el video anterior que hicimos probando el Barros Luco nos dejaron muchísimos comentarios diciendo tienen que probar el chacarero, tienen que probar el Barros Arpa. Y para eso estamos en el restaurante que más recomendaron, el restaurante Paola. De tía Paola. Vamos a probar por primera vez el sándwich chacarero y después averiguamos dónde comer un buen Barros Arpa. A lo que vinimos, mi amor. Chacarero, pero estoy viendo que hay variedad, ¿no? Dice chacarero con carne a elección, churrasco, ave mechada, lomito, cerdo, hamburguesa, jamón. Yo creo que con churrasco. ¿Churrasco o lomito? ¿Vamos a pedir con churrasco? Ajá, sí, está carito, está fuerte. Ah, mira, hay té con leche. Pues tienes que probarlo, sí o sí. Me tiro a la piscina. Claro, de cabeza, Mira, en piquero. Mira que en los comentarios me dijeron, oye, eso es bueno. ¿Cuánto cuesta? 2.400. No sé, lo pido. Es que me parece una combinación rara, pero bueno, sí. Por ustedes. No hay problema. Ya, no, problema. Ay, qué susto. Bueno, no le pasó nada, menos mal. Ya hicimos el pedido del chacarero con churrasco, bien clásico. Y de mi té con leche. Oh. Estoy cruzando los dedos. Vamos a ver, espero que me guste. Sí, yo espero que sí. Es que la comida chilena es muy variada. Uno de nuestros grandes sueños es poder viajar por todo Chile para probar toda su comida. Y quién sabe, después el mundo y toda la comida del mundo probarla también. Pero hay una cosa cierta. Cada vez que uno llega a un país nuevo, siempre hay algo muy incómodo y es la famosa SIM. Es verdad. Cuando uno llega de un viaje largo, cansado, lo único que quiere es tener internet al tiro para buscar alojamiento, transportarte, para orientarte. Y ahí estás tú haciendo tu fila en medio del aeropuerto. Y si es de madrugada, peor, porque tienes que esperar a que abran. O si no, arriesgarte a que roben todos tus datos en una wifi pública. Ay, no. Pero ahora imagina esto. Imagina una sola SIM que funcione en más de 190 países y 8 regiones, sin filas, sin estrés, sin miedo. Pues con eSIM esto es posible porque es una SIM virtual con la que tienes internet en cualquier parte del mundo y te ahorras muchísimo en tarifas de roaming. Es facilito, solamente tienes que descargar la aplicación en tu celular o ingresar a saily.com Lisander Nauris. Luego eliges el plan que mejor se adapte a ti y escucha esto. Si al momento de pagar escribes nuestro código Lisander Nauris, obtienes un 15% de descuento exclusivo en planes de datos de internet. Oh, gracias. ¿Permiso? No. Gracias. Y me gané mi descuento, ¿ya? Ya. El descuento es nuestro. Pues ya no trajeron el chacarero. Solo tienes que descargar la aplicación, instalarla antes de comenzar tu viaje y cuando llegues al destino ya tendrás internet. Es que Saily es súper económico, incluso más económico que otros servicios y sin tarifas adicionales en el extranjero, por lo que pagas solamente lo que necesitas. Y está disponible tanto para dispositivos Android como dispositivos iPhone. Y si tienes cualquier dificultad, su atención es 24/7. Así que si tú amas y sueñas con viajar por el mundo y comer todas las ricuras de todos los países, como nosotros, aquí te dejamos este súper datazo. ¿Nos cuentas cómo te fue? Ahora a comer chacarero. Qué elegancia la de Francia. Y miren, cubiertos en papel, o sea, en nylon. Qué higiene. Miren qué detallito más cómico. Paola. Pero les vamos a hacer la presentación del sándwich chacarero como debe ser. Adelante, montaje épico. Dime cómo quedó ese montaje. Ahora hay que comerlo de verdad. Mi amor, adelante. Y
Miren esto por dentro como está. Esta es la parte del tomate y por acá la parte de la carnecita. Bueno, la carne está menos abundante que, por ejemplo, en el Barros Luco. Tengo miedo porque el ají es picante y yo para picante como que no resisto mucho. Vamos a ver. ¿Será jalapeño el ají que le ponen acá? Se te está desarmando. Oh my God, Nauris. Lo voy a picar con el tenedor. Lo que pasa es que he armado aquí lo que he armado. Y mira la banderita por aquí, ¿eh? Espérate, con porotito. Lo que me gusta es que se siente súper casero. O sea, el ají todavía no me pica. No es tan picante. Está todo como integrado, como que está jugosito el pan. Con la mayonesa, pues tiene mayonesa. Yo no sabía que tenía mayonesa. Está sabrosísimo, sabrosísimo. Amor, suelta el cubierto un momento, déjame comer a mí. Oye, agarra la cámara y déjame comer a mí, porque con el permiso de Paola, vamos a probar el chacarero con el churrasquito. Y una combinación rara, ¿eh? Porotos en un sándwich. Sí, es raro. Para nosotros. Claro, aquí no es raro. Exacto. La mordida sexy. Se le siente el sabor de la carne, pero sobre todo la verdura, los porotos, el ají, el tomate. Se le siente mucho el que está acompañado con la verdura. La carne que guinda. Pregunta rápida. Entre Barros Luco y chacarero, ¿con cuál te queda? Que me gusta mucho el Barros Luco. Yo también. Yo... Primero Barros Luco, luego chacarero. Y el picante del ají se siente a pos. Como que me pica, mira, cantidad por aquí. Ay, mi amor, pero ya me estabas criticando. Es que ya una vez que uno empieza a comer, ya por lo menos yo ya no quiero parar. Porque rico está, caballero, riquísimo está. Ahora viene lo que yo pedí. El té con leche. Es verdad que en Chile es con todo, sino para qué. Yo dije, seguro me traen el té ya con la leche unida. Mira la lechita calentica con el té aparte. O sea, y el té no sé de qué, dice, no sé, sunshine, no sé de qué será. No sé por qué, pero se me hace súper elegante. Me va gustando. A ver, visualmente, yo pensé que visualmente iba a ser como raro, pero no. Y su bebé. Aquí, ahora hay que esperar un ratico y le vamos a echar stevia. Yo nunca he sabido revolver el té, se me enreda en la bolsita. Ajá, no te digo, mira, se me enreda. Y en lo que esperamos a que el té con leche se mezcle un poquito, porque yo también lo voy a probar. Te cuento que el sándwich chacarero salió en la revista Time en el 2014 dentro del top 10 de sándwiches que tienes que conocer a nivel mundial. ¿En serio? O sea, entre los mejores del mundo. Yes. Por tu vida. Sí, no, rico está. Estamos probando una joya de la gastronomía chilena. Qué riquísimo está. Un 10. Un 10, no, está sabroso, sobre todo porque está fresquito y es agradable al paladar, como que baja fácil, es frescura. Poroto con ají picadito. Uy, qué picante, qué picante. Y eso que le quité el ají. Llegó el momento del té con leche. Ta 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 ta. Está sabroso. Yo es que la verdad que no le siento el té. Yo le siento como que la leche con el dulcecito, pero tiene un sabor como leche evaporada. No, y mira, y la leche es buena para el picante. Ah, claro. Pedimos bien, al final yo siento que pedimos bien. El té no se lo siento, la verdad. Y voy a ver si me puedo comer, porque es que está muy picante. Ahora sí lo siento picante. Una de las cosas curiosas que salieron en el video anterior es que muchos dicen que no se llama mamadera, que le dicen el tráeme el coso de la mostaza, tráeme el coso del ketchup. Pero en un video de Álvaro Barriento, él explicó que le dicen mamadera. Me explican que el mamadera le dicen a lo que nosotros le decimos biberón, que es con lo que le das la leche a las guaguas, a los bebés. El pan está demasiado bueno. Pero llegó el momento didáctico. Proviene del quechua, chacra, que significa granja agrícola. En las zonas rurales se llama chacarero a quienes cultivan esas chacras. De allí el nombre del sándwich, que refleja la abundancia de verduras frescas en su preparación. Y la preparación clásica es un chacarero tradicional. Lleva pan tipo marraqueta, ayuya o frica, churrasco lomito a la plancha, tomate en rodajas, porotos verdes cocidos, frío, ají verde picado, mayonesa. Y lo de la mayonesa, la versión original no lo incluye, pero bueno. El chacarero tiene un día nacional celebrado cada 17 de febrero y la versión del sándwich cruzó fronteras. Por ejemplo, un chileno en Boston
Edison lo popularizó con carritos de comida y ha sido replicado en diferentes ciudades de Estados Unidos. ¿En serio? No, yo te digo. Es curioso porque el video pasado hablábamos de las fuentes de soda que se trajo de Estados Unidos a Chile. Y mira, ahora de Chile a Estados Unidos se llevó la tradición del chacarero. De Chile para el mundo exportando lo mejor, mi amor. ¿Te gustó el momento didáctico? Deja en los comentarios qué te pareció y suscríbete si no lo has hecho. Vamos a seguir comiendo que está muy rico. Yo le doy una puntuación de 10 puntos. Sí. Está sabroso. No se trata de que si es mejor que el Barros Luco o no, porque son totalmente diferentes. El Barros Luco es más carne, más queso y más cremosidad. Y el chacarero es más frescor, con las verduras, con el sabor a carne, como una ensaladita mezcladita así y el pan sabroso. Y además tiene el picorcito del ají. Y porotos verdes. No me deja de asombrar. Descubrí algo. Al principio no me sabía picante porque en vez de ponerle ají, como es verde, le puse poroto. Entonces por eso me picaba menos. Ay, Nauri, te digo. Sí pica, caballero, sí pica. Hay muchas personas que lo prefieren con mucho ají y otros lo prefieren con cero ají. Yo sería una de esas. Pero pedimos el clásico, no podemos iniciarnos con el chacarero, con una versión. Exactamente, no. Y ya le echaron un vistazo al restaurante Paola. Oye, engaña. Miren el montaje. Lo que sí hay una realidad, cuando comes el completo chacarero, te embarras. Miren a Nauri. Qué vergüenza. Miren el mío, ¿ves? Ahí, tranquilo, en la mano. Nauri se está comiendo una colación ahí con su cuchillito. Yo se pica. Yo gracias al té con leche, pero yo sí siento que me pica cantidad. Ahora voy a rematar lo que Nauri dejó. Yo soy el limpia pecera. Sí, abajo sí se le siente más el té. A lo mejor es que como no estaba tan caliente la leche. Dime cómo te sabe ahora con el té. Ahora sí se le sale el sabor a té, Está a la menos hierbita. seguro. No menos, ahorita lo que ahora sí sabe a una bebida diferente. Ahorita Sí. era como leche. Ahorita era leche solo, sí. Ahora sí sabe diferente, ahora sí se le sabe la mezcla que yo esperaba, té con leche, o sea, Claro. más o menos los dos sabores juntos. Y sí, está rico. Sí, lo que ahora que le salió el té, un poquito menos. Yo le daría un 7. Pero yo hallo que lo que faltó fue que la leche no estaba del todo tan caliente como para que el té se diluyera bien. Sí, es verdad. Nada más quedó en el fondo. Igual yo creo que deberíamos darle otra oportunidad en otra ocasión. Sí. Que esté más caliente y más diluido el sabor a té. El chacarero estaba grande, para hacer dos mitades. Exquisito. Gracias por las recomendaciones. Pues vamos, porque recuerden que ahora vamos a probar el Barros Jarpa. ¿Y cuánto costó la cuenta? Hay que decirlo. Vamos a ver si nos podemos ir sin pagar. Ya vamos en busca del Barros Jarpa. Por cierto, sí pagamos. Nos atraparon en la salida y tuvimos que pagar. Aquí está la cuenta. Té con leche 2.400, chacarero del churrasco 8.300 más la propina 11.770 pesos. Y el restaurante Paola, súper recomendado. Además que es un clásico de acá de Valparaíso. Está abierto desde 1964, ¿sabías? Wow. Pero ahora vamos en busca de la tercera. Delicia chilena. Eso, que queda en otro clásico de acá de Valparaíso. Los amo, me encanta. Ay, gracias. ¿Qué va a pedir, mi amor? Saratata, una sopa y pilla, no mentira. Sí tengo. Tienen también. Tienen de todo. Un barro jarpa, porfa. Leche con plátano, porfa. Vamos a ver si sabe igual que le hacemos en la casita. Ya, listo. Mira, y ya a mí me dio calor. Qué lindo está este restaurante. ¿Sabes? Uno no le da miedo como que dejar las cosas arriba de la mesa y eso. Miren dónde tengo la mochila. La tengo separada de la pata de la silla. Ahí. Como dicen acá, ni un problema. Les contamos rápido. Estamos en el restaurante O'Higgins, que queda frente a la Plaza O'Higgins, pero como vamos a consumir el Barros Jarpa, es un sándwich. Entonces tienen un lado de sandwichería. ¿Qué es el café Bernal? Más que nada por la cuestión del ambiente y esas cosas. Es como la misma empresa con diferentes departamentos. Oh.
Ahora, estuvimos mirando la carta. Los precios del restaurante, o sea, de la comida, de los 12.000 a los 18.000 pesos. Y el Barros Jarpa, 9.900 pesos. Es el sándwich más caro que hemos pedido hasta ahora. wow. En toda nuestra historia en Valparaíso, creo. Pero también venden chacarero. Y fíjense la diferencia de precio con respecto al restaurante Paola. ¿Y el Barros Luco? 10.900. Bueno, solo queda esperar para saborear qué cosa. Barros Jarpa. Y llegó... ¿Quién llegó, mi amor? Es súper Barros Jarpa. Por tu vida, mi amor, esto está, pero de revista, está grande. O sea, mira esas papas, están rebosantes de salud. Me encanta, la vista me encanta. Y mira todo el jamón y el queso que tiene. Wow. Estás acabando con él. Es para disfrutarlo, para manosearlo. Pero antes, el montaje del Barros Jarpa. Se lo merece. Nos trajeron el submarino también, no lo estaban ofreciendo en la carta, o sea, ya no lo estaban ofreciendo, pero dijeron, vamos a preparárselo, súper bonito con eso. Y es caliente, no es frío, y el chocolate abajo se va derritiendo, que vendría a ser el submarino. Y por acá llegó la leche con plátano, igualito que el batido de plátano cubano. ¿De verdad? Igualito. Fácil, estoy en Cuba ahora mismo. Y a lo que vinimos. Vamos, vamos. Rápidamente por arribita sí te puedo decir que el pan es más chico que del Barros Luco del otro día y que el chacarero que probamos recién. Pero se ve más contundente. Miren todo esto. Miren qué cantidad de jamón, el queso todo derretido, pesa su poco. Además, pedimos una cosa muy particular y es que el pan está hecho con harina de papa. El brioche, pan de papa. No sabemos. Pero bueno, y viene acompañadito con una ración de papas. Vamos allá. Es una exquisitez. No tiene mucha ciencia. Es jamón con queso. Pero el jamón está salteado, el jamón es caliente y el queso es derretido. Y los dos son abundantes. Y el pan súper esponjoso. Más esponjoso incluso que el pan del chacarero anterior. Está especial. Ah, Nauri se emocionó. Claro. Quiere morderlo. Sí, Muérdelo, mi amor. Ay. Mira, yo quiero decir que este pan, Cuba en sus buenos tiempos, era común que tú ibas caminando por ahí y había pan con jamón y queso. Lo que tú decías, dame pan con jamón y queso. Y eso era para nosotros un lujazo, una exquisitez. Buenísimo. Yo creo que nunca un pan con jamón y queso va a decepcionar. Voy a comer menos porque estoy llena del chacarero. Así que te voy a dar a ti la mitad más grande. Yo solo un pedacito. ¿Quieres probar qué cosa? El submarino. Mira, así como se revuelve, mira. Nauris. Oh. ¿Nauris? Yo Nauris. Yo sí. Un gusto. Hola. Ay, mucho gusto. Sí, como no, probando el Barros Jarpa. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Anda, a ver. Tenía demasiada curiosidad. Buena. Yo le echaría un poquito endulzante, pero es como un chocolatico suavecito. Está bueno para el pancito. Me gustó. Y por supuesto que llegó el momento didáctico del Barros Jarpa. Cuenta la leyenda que su nombre proviene de Ernesto Barros Jarpa, abogado, ministro y primo del expresidente Ramón Barros Luco. El sándwich nació en el Club de la Unión en la década de 1920 durante una veda de carne o por preferencia personal de Barros Jarpa, quien optó por jamón en lugar de carne. Sus ingredientes tradicionales son pan de molde tostado, pero también se usa marraqueta, ayuya o pan amasado. En este caso estamos comiendo un pan amasado de papa, de harina de papa. En el relleno encontramos el jamón, preferentemente delgado y calentado, y queso fundido, mantecoso, chanco o gouda. Extras adicionales, puedes ponerle ketchup, mostaza, pasta de ají
aunque la versión original no los incluía. Muy popular como colación, desayuno o merienda a cualquier hora del día en Chile. Tiende a ser una opción sencilla, rápida y accesible en fuentes de soda, café y carritos de sándwich. ¿Y qué te pareció el momento didáctico? Aprendiste harto, ¿verdad? Igual que nosotros. Ahora los que se van a hartar somos nosotros, que ya venimos con un chacarero y encima vamos a rematar con un Barros Jarpa. Amor, chin. Chin, yo estoy al explotar, te digo sinceramente, estoy al explotar. Estoy comiendo más con los ojos que con la boca. Yo le doy un 9. Para mí está bien rico, pero lo que me pasa es que no lo colocaría por encima del Barros Luco ni del chacarero. Pero, o sea, está perfecto, está buenísimo. Yo coincido contigo, porque como decían en un comentario, es el pariente pobre del Barros Luco. Dice eso. Es verdad. Pero rico igual. El último jamón que nos comimos estando en Cuba nos hizo alergia porque ya lo ligaban con otras cosas, en fin, no era confiable comprarlo porque la gente lo ligaba con muchas cosas porque no hay materiales de nada. Y esa fue nuestra última experiencia con jamón en Cuba. Pero tú no eras la que ibas a explotar. Pero exploto feliz. Ya, no coma. Miren. Estoy lleno, a ver. Para los cubanos que viven dentro de la isla y ven este video, les explico que acá en Chile estos sándwiches son grandes y concisos y adentro los cargan bastante. Entonces cuando tú te comes uno, te llenas. Y ya nos comimos el chacarero. ¡Salute! Pues con la guatita llena nos vamos ya para la casita. ¿Cuál fue la cuenta, por favor? Bueno, el Barros Jarpa, 9.900 pesos, leche con plátano, 3.900 y el submarino, 3.000 pesos. Con la propina, 18.480 pesos. Nos pasamos, ¿viste? Nos pasamos. ¡Wow! 18.000. Y si a eso le sumas en la cuenta de acá en Restaurante Paola, imagínate. Son como casi 30 lucas. Este video se fue de presupuesto, déjame decirte, se fue de presupuesto. Corre. Salimos del peligro de la calle. Bueno, caballeros, apoyen el video para recuperar la inversión. Pues nada, gracias Chile por todas estas delicias que tienes. Gracias a ti por ver este video y si quieres más aventuras, sabores y videos como este, ya sabes qué hacer. Suscríbete porque nos queda muchísimo Chile por conocer. Chao. Chao.